Muchas gracias, Jordi, por estar hoy con nosotros. Gracias, Noemi. Bueno, Jordi, para quien no lo conozca, es filósofo, escritor. Ha sido profesor también y coordinador del área de filosofía en la Universidad de Plymouth, puede ser, en Inglaterra. Schumacher College, sí. Ha recibido unos cuantos premios también. Colaborador en algunos medios de comunicación. Y es todo un placer haberme podido leer tu último libro, Inteligencia Vital. Muchas gracias. Porque la verdad es que, bueno, desde que empecé no he podido dejarlo, lo tengo subrayado, tengo notas también, das muchísima información. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es la inteligencia vital? La inteligencia vital es el nombre que me vino mientras estaba investigando para este libro, al darme cuenta, por un lado, de que tenemos evidencia científica en revistas científicas de primera línea sobre el hecho de que hay inteligencia en toda forma de vida. O sea, no solo en los humanos y en los delfines, chimpancés, etcétera, que más o menos ya lo sabíamos, sino también en plantas, en organismos unicelulares, en toda forma de vida hay inteligencia. Pero también utilizo este término para la inteligencia inconsciente que hay en nuestro cuerpo, porque mientras tú y yo estamos hablando, mientras las personas nos están viendo, tu corazón va latiendo al ritmo que le toca, tu respiración va fluyendo al ritmo que le toca, y hay centenares de procesos en tu organismo que se están produciendo de una manera absolutamente precisa, con un nivel de eficiencia que ninguna tecnología humana hoy en día puede igualar. Entonces hay una inteligencia en tu cuerpo inconsciente que permite que mientras estamos hablando, caminando, leyendo, lo que sea, el organismo siga funcionando y desarrollando todo lo que tiene que ir haciendo al ritmo que le toca, como una especie de sinfonía en la que cada instrumento está perfectamente afinado. Pero si piensas en una sinfonía, igual te imaginas 20 o 30 instrumentos, mientras que el cuerpo humano tiene decenas de billones de células, decenas de billones, y todas ellas están a cada momento haciendo lo que les toca. Y no sabemos cómo lo consiguen coordinarse, porque a veces nos cuesta coordinarnos cuando somos 3 o 4, pues imagínate decenas de billones de células. Y cada una de estas células está haciendo centenares de reacciones químicas, momento a momento, que implican decenas de miles de moléculas, formando miles de proteínas, y todo eso de una manera que ningún químico, ningún premio Nobel de Química sabría hacer. Hay algún tipo de inteligencia que está desarrollando todo eso. Y no somos conscientes de ello. Porque si a ti te dijeran que a partir de esta noche te vas a encargar tú de regular la química de tu digestión, regular todos los procesos de tu metabolismo, etc., no sabrías por dónde empezar, ¿verdad? Yo creo que ya me despierto a la mañana siguiente. Te pondrías como, ¿cómo hago yo esto? Y en cambio tú te puedes ir tranquilamente a dormir y tu cuerpo lo va haciendo por ti. O una inteligencia que se manifiesta a través de tu cuerpo. Aquí incluyes también el inconsciente, es decir, hablas de la mente, hablas de que la mente, o sea, está dentro del ámbito del inconsciente, que formaría parte de esta inteligencia, y a su vez también dices que es la inteligencia connatural, sí, en relación con todo el entorno. Lo que digo es que hay una inteligencia que impregna todo lo que está vivo, plantas, animales, toda forma de vida, también nuestro organismo, y a partir de esta inteligencia, que es básicamente inconsciente, ¿verdad?, emerge como un iceberg cuya punta emerge a la superficie, las inteligencias de las que somos conscientes. La inteligencia lingüística que nos permite conversar, la inteligencia matemática que nos permite calcular, etc. La inteligencia musical, la inteligencia emocional, etc. Todas estas inteligencias, todas ellas tienen una parte consciente y una parte inconsciente, todas. Pero la parte consciente siempre flota sobre algo mucho más amplio, que en el fondo nos conecta con esta inteligencia que está presente en toda la vida. Y está presente no solo en los organismos individuales, sino también en los ecosistemas, en todo el prodigio que observamos en la naturaleza. Entonces, para mí, darte cuenta de esta inteligencia vital es una manera de darte cuenta del prodigio de la vida, del prodigio de que estamos respirando, estamos viviendo momento a momento y participando de la red de vida de toda la Tierra. Claro, una de las cosas que me ha gustado mucho del libro es que das una visión muy espiritual, partiendo siempre de bases científicas.
aportas mucha documentación de muchas investigaciones, de muchas personalidades importantes. Y bueno, me ha sorprendido leer algunas de ellas, como por ejemplo experimentos que se han hecho con animales, la capacidad que tienen asombrosa de coordinarse algunos, de usar herramientas, incluso hablas de una cultura en algunas especies animales. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque, como bien dices, nos hemos creído que nosotros estábamos por encima de todo. Sí, el desarrollo de la ciencia moderna en los últimos 400 años, a partir de Descartes, Newton, etc., ponía énfasis en ver las cosas de manera fragmentada e intentar entenderlo todo en términos mecánicos. El universo se suponía que era una máquina y también se suponía que eran máquinas los organismos, etc. Y a partir de ahí hemos podido entender algunas cosas, pero hoy es evidente que ese enfoque no funciona, que solo llega a la superficie. El enfoque mecánico va muy bien para cuestiones de ingeniería, muy bien para hacer puentes, pero si intentas comprender el organismo o la mente, no vas a ir muy lejos. Entonces, lo que me parece muy interesante es cómo la ciencia de vanguardia, siguiendo con el mismo método que al principio solo buscaba lo mecánico, lo cuantificable, lo tangible, hoy en día está descubriendo que la realidad es mucho más prodigiosa de lo que pensábamos. Este proceso ya empezó con la física cuántica, hace 100 años, porque se suponía que la realidad estaba compuesta de unos átomos, antes de que se descubriera que por debajo de los átomos hay partículas subatómicas, etc., unos átomos que eran como bolas de billar, y una vez tú sepas dónde están todas las bolas de billar y qué leyes organizan su movimiento, pues ya sabrás todo, ¿no? Hay esta famosa frase de Laplace, a finales del siglo XVIII, que dice que si pudiéramos conocer la posición de todas las partículas del universo y las leyes que las rigen, podríamos conocer perfectamente todo lo que ha pasado en el pasado y todo lo que sucederá en el futuro, porque claro, tú tienes estas bolas de billar y ves cómo se van a ir moviendo. Y entonces se suponía que lo que tú y yo estamos diciendo ahora también es el resultado de choques de bolas de billar. Pues bien, ese enfoque, explicado así parece ridículo, pero la ciencia moderna durante mucho tiempo pensó esto, que todo lo que pensamos, sentimos y somos se podía reducir a combinaciones de partículas. Y últimamente ha habido la moda también de reducirlo todo pues, a genética, que todo lo que somos y hacemos y pensamos también son tus genes. Pero bueno, los genes son muy importantes, pero solo es una cuestión puramente química. Y hay muchas cosas que no se pueden reducir a genes, sobre todo las cosas más importantes que dan sentido a tu vida. Pues bien, lo que ha pasado es que esta misma ciencia, que lo quería reducir todo a bolas de billar, a simples máquinas, y que ha intentado reducir la naturaleza a puro mecanismo, la persona a puro mecanismo, con lo cual tenemos un mundo aburrido, desencantado, un mundo que no tiene chispa. Pues esa misma ciencia, a medida que va más a fondo, descubre que, wow, esto es mucho más complicado de lo que pensábamos. Y eso está pasando en física, si quieres luego te doy más ejemplos. Por supuesto. Está pasando en biología, está pasando en todo tipo de ámbitos. Y eso yo creo que nos abre la puerta a un mundo mucho más interesante, mucho más sorprendente, en el cual la vida humana puede tener mucho más sentido que en ese mundo mecánico, que lo que ha producido es un gran vacío existencial. Claro. Siguiendo con esto, una de las cosas que aportas también es que hoy en día ya la biología se está acercando a los paradigmas cuánticos. Hablas de la biología evolutiva. Incluso comparas el comportamiento de las células al de los electrones. Bueno, hay algo que se llama biología cuántica y que en el fondo reconoce, por ejemplo, que procesos como la fotosíntesis tienen un nivel de eficiencia tan extraordinario que solo pueden explicarse en términos de física cuántica. Que en términos de la física convencional, de termodinámica, la eficiencia de la fotosíntesis no es explicable. Pero sobre todo comparo el proceso que ha seguido la evolución de la física con el que está siguiendo la evolución de la biología. Un poco lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, en el año 1900, Lord Kelvin, uno de los grandes físicos de su tiempo, que da nombre a los grados Kelvin de temperatura, dio una conferencia que se titula Dos nubes, en la que recomendaba a los jóvenes inteligentes que no estudiaran física porque ya estaba todo descubierto. En el año 1900. O sea, si tú eres inteligente, pues estudia biología, medicina, pero física no, porque ya está todo. Entonces solo quedan, dijo, dos pequeñas nubecitas de otras cosas que ya no acabamos de entender.
Y son dos cositas relacionadas con la naturaleza de qué es la luz, naturaleza de la luz. Pues bien, de una de estas cositas surgió la física cuántica y de la otra surgió la física relativista. Con lo cual todo el edificio de esa física, que se suponía que ya lo sabía todo, se derrumbó. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que cuanto más exploramos el cosmos, menos lo entendemos. Hasta el punto de que hoy en día se habla de materia oscura y energía oscura, ¿verdad? ¿Sabes por qué se les llama oscura? Porque la oscuridad está en nuestra visión, porque no vemos, no entendemos nada. Es decir, con las teorías físicas que hoy en día tenemos, cuando observas el universo, tendría que haber una cantidad de materia que no está por ninguna parte. Entonces, decimos, es una materia oscura que va a estar ahí, pero no la observamos. Y también con las teorías que tenemos, para que todo funcione tal como observamos, tiene que haber una cantidad de energía que no está ahí. Pues energía oscura. No tenemos ni rastro, pero es que ni rastro. No es que haya una huella. Sí. No hay rastro, ha de estar por ahí. Bien. Pues bien, resulta que hemos pasado de que en el año 1900 creíamos que lo sabíamos absolutamente todo, menos dos detalles, al hecho de que hoy en día, en 2016, solo entendemos el 4% de la materia y energía del universo. El 96% restante es esta materia oscura y energía oscura. Entendemos el 4%. Hemos pasado del 99,9 al 4%. Y de hecho se va reduciendo, porque hace unos años era el 5, ahora es el 4. Es decir, que cuanto más observamos, cuanto más respuestas tenemos, más interrogantes surgen. Que es lo que hace que la vida sea interesante. Porque si ya tuviéramos todas las respuestas, pues ¿qué hacemos, no? Pues bien, así como la física ha seguido este proceso de cada vez interrogantes mayores y mayores y mayores, pues la biología también. La biología llega a un punto en el que se suponía que, bueno, hemos descubierto la estructura del ADN, pues a partir de aquí hay gente que ha pensado muy seriamente que si yo conozco tu genoma, pues ya te conozco a ti, ¿no? Hay gente que ha dicho en serio pues que podemos poner tu genoma, la fórmula es básicamente una fórmula química larguísima, claro, podemos poner un CD y aquí tenemos a Noemí. Ya está, y lo que es Noemí está aquí. De hecho, como anécdota, una vez en una mesa redonda con un catedrático de biología, que no diré quién es, me comentó que no importa que una especie se extinga si tenemos su código genético, ¿no? Pues bueno, pues ya tenemos la fórmula, pues ¿para qué? ¿Para qué la queremos, no? Y claro, yo ahí ya no supe qué decir en ese momento. Lo que le podía haber dicho es que, bueno, da igual que usted esté vivo si tenemos su código genético, ¿no? ¿No? Entonces hemos caído en este reduccionismo de creer que lo que es una persona, que es algo que siempre es único, irrepetible y que tiene un núcleo intangible, si quieres misterioso. Una persona no se va a poder reducir nunca a una definición, a una fórmula, a una entrada de una enciclopedia, ¿no? Hemos caído en el reduccionismo absurdo de creer que lo que es una persona se puede reducir a una fórmula, ¿no? A base de 4 bases químicas. Y estamos despertando de ese espejismo, que en el fondo es un espejismo, ¿no? Y estamos despertando cuando nos damos cuenta de que el funcionamiento de la célula es tan prodigioso que no lo entendemos. Es algo que pongo aquí como ejemplo, ¿no? Con datos, como te decía, de las revistas científicas más serias, Nature, Science, etc. Cuando nos damos cuenta de que las plantas tienen una serie de capacidades que ninguno sospechábamos, ninguno. Mucha gente que cuida plantas intuitivamente sabe que las plantas son mucho más que física y química. Pero lo que nos decía la ciencia hasta ahora es que, bueno, esto son las cosas de supersticiones, y que no. Y es curioso porque Darwin mismo, en el último libro que escribe, lo escribe con su hijo, pero es un libro de Darwin, en la última frase del libro, y a Darwin le gustaba resumir sus libros en la última frase, en el último párrafo, dice que la punta de la raíz de la planta, el modo en el que va labrando su camino buscando lo que realmente necesita, funciona, la punta de la raíz de la planta, como el cerebro de uno de los animales inferiores, dice Darwin. O sea que Darwin está comparando la raíz de las plantas con un cerebro. ¡Wow! Lo que nos han explicado de Darwin es lucha por la existencia, supervivencia del más apto, toda la cosa competitiva que nos anima a creer que hemos venido al mundo para competir, consumir y todo lo que le interesa pues, al sistema capitalista, productivista, etc. Pero resulta que hay otro Darwin que ve un cerebro en la raíz de la planta, o un Darwin que nos habla de emociones en todo tipo de animales, o un Darwin que nos habla de inteligencia en los insectos. Y entonces la ciencia
que durante el siglo XX había ignorado este Darwin, pues ahora se da cuenta de que hay emociones en los animales, que hay inteligencia en las plantas. Inteligencia en el sentido de capacidad de aprendizaje y de memoria. Doy ejemplos de estudios científicos que lo han comprobado repetidamente. También, como decía, muchas de las citas que has puesto, porque es como, wow, ¿hasta qué punto? Y para mí lo bonito aquí es que eso confirma algo que intuitivamente sabemos. Es decir, tú riegas una planta y ves cómo crece, cómo florece, y dices, wow, aquí hay algo más que física y química. Pero si estudias botánica, te dirán, no, esto se reduce a una serie de procesos químicos y punto. Y lo bueno es que no, que tenemos ahora experimentos que se hacen de manera rigurosa, reproducible, etcétera, que muestran pues, que, por ejemplo, plantas que mueven partes de su ser, de su organismo. Una planta, por ejemplo, es esta mimosa púdica, que cuando tiene un cambio repentino, cierra sus hojas, como para protegerse, ¿no? Si cierras la luz, si de repente pasa algo, bueno, cierra las hojas. Entonces han hecho experimentos con estas plantas y ven que les das un estímulo y al cabo de un cierto tiempo aprenden que ese estímulo no es peligroso. Pero luego dejas a esa planta tranquila y al cabo de 4 semanas le das el mismo estímulo y se acuerda de que ese estímulo no es peligroso. Y esto se ha estudiado de diversos modos para comprobar que realmente la respuesta es esta. Y, por ejemplo, también cito una declaración que se hizo en Cambridge, en la Universidad de Cambridge, firmada por algunos de los mejores neurocientíficos del mundo, firmada también por Stephen Hawking, el físico que estuvo ahí, porque le interesaba el tema, en la que se constata, en 2012, que con los conocimientos científicos actuales es indiscutible que hay emociones, afectividad en todo tipo de animales, todo tipo de mamíferos y de aves. Y seguramente en muchísimos otros animales. Pero todo lo que son mamíferos y aves ya podemos constatar que no es necesario tener el tipo de cerebro que tenemos los humanos para sentir. O sea que los animales no son simples robots, como mucha gente querría pensar, sino que son seres que sienten su entorno, como a su modo lo sienten las plantas. Y eso nos lleva a un mundo que es mucho más prodigioso, mucho más interesante, ¿no? Si estás rodeado de robots, el mundo no es tan interesante como si estás rodeado de seres que están sintiendo tu presencia. Sí, una de las cosas también que va repitiendo mucho en el libro es el tema de hacer contraposición con la cooperación y la supervivencia. Así como, siguiendo la teoría de Darwin, que la evolución de la especie es luchar por la supervivencia, haces mucho hincapié en que no es así, en que es cooperación. Pero incluso las plantas, como decías, la especie de cerebro que tienen en la raíz es capaz de dar nutrientes a otras especies y se ayudan entre ellos. O sea, existe una empatía entre prácticamente todos los seres vivos, imagino. Sí, en la naturaleza hay competición, pero esa competición se da en el marco de una cooperación mucho más amplia. El caso que comentabas es que se ha comprobado que hay árboles, por ejemplo, que pueden ceder nutrientes a través de las raíces a otros árboles, de otras especies incluso, y luego se los devuelven al cabo de un tiempo. Están como cooperando. Si miramos el mundo de la fauna, que es el más directamente visible, se ha puesto mucho énfasis en competición, lucha por la supervivencia, etc. Pero si no hubiera una cooperación de fondo, los ecosistemas se colapsarían. O sea, es decir, si un ecosistema funciona, es porque hay ahí un equilibrio continuo en el que cada uno juega su papel. Entonces, cuando hay el caso de depredadores y presas, que es el caso como más extremo, que nos dan esas imágenes, wow, lo que ocurre ahí es que nunca un depredador intenta exterminar a sus presas. No es como las guerras que hacemos los humanos, en los que a veces hay una voluntad de genocidio, de vamos a matarlos a todos, borrarlos de la faz de la tierra. Un depredador nunca quiere borrar de la faz de la tierra a su presa, porque uno vive en relación con el otro. Y entonces lo que ocurre en ese fenómeno, en el fondo, es un equilibrio de las poblaciones, de las dos poblaciones. Y normalmente son animales enfermos, etcétera, los que alimentan a los depredadores. Y es una manera, como digo, de mantener el equilibrio. No se busca el monopolio, como haría el capitalismo, no se busca el genocidio, sino que se busca el equilibrio. Pero es que en el fondo lo que es un ecosistema es una red infinita de relaciones, infinita porque los vínculos que hay entre una especie y otra son inacabables.
dentro de esa red lo que hay siempre es esa cooperación, ¿no? Entonces, supervivencia. Hay momentos en los que puede haber una amenaza de muerte y sí, tienes que salir corriendo. Te puede haber pasado a ti un día que has tenido que salir corriendo porque había un incendio, porque había... porque realmente mi vida corría peligro. Sí, eso puede ocurrir, pero ¿cuántas veces ocurre? Cuando estamos conversando tú y yo, creo que ni tú ni yo hemos venido aquí por supervivencia. Y creo que tampoco nadie que nos esté observando o escuchando lo está haciendo por supervivencia. Lo estará haciendo porque le apetece, ¿no? Como a ti te apetecía hacer esta entrevista, a mí me ha parecido, pues bien, vamos a hacerla, ¿no? Pero no se trata de supervivencia. Cuando luego te vayas a comer o a dormir, no lo haces por supervivencia, lo haces porque te apetece. Entonces yo lo que propongo es que lo que en el fondo nos guía a los humanos, por ejemplo, no es la supervivencia, es la apetencia. Tú haces lo que te apetece, en el sentido de lo que lees el libro que te interesa, escuchas la música que te gusta, porque te apetece. Y haces cosas por obligación muchas veces. Pero supervivencia lo haces cuando hay alguien que te está persiguiendo, cuando hay una situación extrema, cuando hay un cataclismo, etc. Yo recuerdo una ocasión en la que hice algo por supervivencia. Todo el mundo habrá hecho alguna, pero esperemos que la mayor parte del tiempo, pues puedan hacer las cosas que les apetece. Pues bien, cuando yo observo documentales de naturaleza y veo unos pájaros que ven que aquí empieza a hacer frío y se van a un clima más cálido y te dicen, es que es la supervivencia. Pues bien, si tú tienes calor y te vas a un sitio más fresco, es porque te apetece, ¿no? Y no están esos pájaros, esas aves, también haciendo lo que les apetece. Si hace frío, ¿por qué se van a quedar ahí que hace frío? ¿Por qué no se van al lugar más cálido? ¿Pero por qué lo van a estar haciendo por supervivencia? Es evidente que si no comes, te morirás. Pero cuando comes no es que estás pensando, es que necesito sobrevivir. Claro. Estás pensando, ahora me apetece un zumo de tomate. Y entonces, esta idea de supervivencia va ligada con un ego que se siente aislado, que se siente atemorizado y que por tanto ha querido ver el mundo en términos de control, en términos de lucha, en términos de seguridad, etc. Si logramos superar esa actitud vital centrada en el miedo, en el control, y tenemos una actitud vital mucho más abierta, mucho más receptiva, que es como en el fondo funciona la vida nuestra y la vida de todos los seres, pues entonces podemos ver que hay momentos en los que uno intenta hacerlo lo mejor posible, pero todo eso lo hacemos en un marco de cooperación. Y de hecho la sociedad humana también es esto. En la sociedad humana puede haber momentos en los que es interesante la competición. Sea en el deporte, sea porque tú quieres hacer la foto más bonita para este concurso. Y está muy bien. Pero la sociedad humana no funcionaría si no hubiera un mínimo de cooperación, en el sentido de que todos hacemos cosas que contribuyen al bien común. Y por eso la sociedad actual, que cada vez es más desigual a nivel de todos los países y a nivel mundial, hoy en día el 1% oficialmente ya tiene más que el 99% restante, eso genera desequilibrios terribles de todo tipo. Porque lo que tiene sentido en la sociedad es que cada uno aporte algo que sí contribuye a lo que hacen los demás. Entonces, por ejemplo, un premio Nobel como Konrad Lorenz, etólogo, los etólogos estudian el comportamiento de los animales, decía que dos especies que cohabitan el mismo hábitat no se estorban más de lo que se estorba en un mismo pueblo la práctica de un médico y la práctica de un mecánico. No entran en competición, el mecánico hace lo suyo, el médico hace lo suyo. Y pues del mismo modo, dos especies que cohabitan, normalmente también puede ser que el mecánico y el médico se enamoren de la misma mujer. Y entonces igual sí que tienen que competir. Bien, pero en circunstancias normales no es eso lo más habitual. Mi pregunta es, ¿hubiera sido diferente si el planteamiento de Darwin, en vez de ser la lucha por la supervivencia, hubiera sido un planteamiento de cooperación? Porque creo que este planteamiento, en este planteamiento, se ha basado al final lo que es toda nuestra sociedad, la educación, nos hemos creído que tenemos que competir con el vecino. ¿Hubiera sido diferente si el planteamiento hubiera sido otro? Hubiera sido muy distinto y sin embargo la corriente de nuestra cultura, de la cultura occidental, un poco impulsaba hacia ahí. De hecho, Darwin se inspira muchísimo
en la economía capitalista de su tiempo, sobre todo en Malthus, que tiene una visión muy competitiva de la sociedad y de la economía. Incluso Darwin de algún modo importa la idea de división del trabajo a lo que hacen los animales repartiéndose nichos ecológicos, ¿no? Darwin está claramente influido por Malthus, eso no hay ningún estudio que lo ponga en duda. Entonces, él se inspira en la economía capitalista, y la economía capitalista, la economía que pone énfasis en el competir y en el producir y consumir, pues ha aprovechado de Darwin lo que más le interesaba. Hay otro Darwin que es el Darwin observador, que es este Darwin que decíamos que compara la raíz de la planta con un cerebro, que ve emociones en todo tipo de animales. Y este Darwin un poco ha quedado como ocultado. Y el Darwin que se nos ha divulgado, vamos a decir, no vamos a decir vendido, divulgado, es el Darwin, pues sí, de luchar por la supervivencia, de continuo estar compitiendo. Porque es lo que en el fondo, pues a esta economía le interesa, una economía que nos querría hacer creer, o una cultura que nos querría hacer creer que el propósito de la vida humana es consumir, es tener más que tus vecinos, y el propósito de la vida colectiva es que crezca el Producto Interior Bruto, que es esta cifra supuestamente mágica, que en el fondo no refleja nada real de la vida humana, solo refleja el volumen de movimiento de dinero. Y eso es tan absurdo como creer que el día más feliz de tu vida es el día que ha pasado más dinero por tus manos. Puedes tener un domingo perfectamente feliz sin tocar la cartera o la tarjeta, ¿no? Y en cambio la idea es pues, que bueno, cuanto más produces, consumes, vendes y compras, mejor. Claro, por eso mi planteamiento es, ostras, qué diferente hubiera sido. Sí. ¿No? Parlas también del sistema educativo un poquito, haces algún apunte. Claro, el sistema educativo también se ha centrado mucho pues, por un lado en el competir, por otro lado sobre todo en una idea de la inteligencia que es muy distinta de esta. Se basa en esa idea de la inteligencia, que es una inteligencia básicamente calculadora y controladora. Es una inteligencia que básicamente se manifiesta a través de las matemáticas y en todo caso la lectura y la escritura, ¿no? Los ingleses hablan de las 3 R's, read, write and arithmetic. Arithmetic no va con R y write tampoco, pero da igual. La escritura, la lectura y la aritmética. Y luego apareció Howard Gardner y nos habla de las inteligencias múltiples. La inteligencia visual, espacial, la inteligencia musical, la inteligencia cinestésica, la de tu cuerpo, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, relacionada con cómo te sientes tú contigo mismo, etc. Luego aparece Daniel Goleman y nos habla de la inteligencia emocional. O sea, hoy en día es evidente que hay muchas más inteligencias. También se habla de inteligencia existencial o espiritual. Pero hasta ahora la educación se había centrado en este modelo de inteligencia básicamente matemática y lingüística. La inteligencia básicamente calculadora, la inteligencia que le interesa al sistema y la inteligencia que básicamente evalúan los famosos informes PISA. Y en realidad la educación debería ser algo más orientado a fomentar que cada criatura, que cada pequeña persona aprenda a ser sí misma y desarrolle aquello que tiene dentro de sí. Porque una cosa hermosa de las inteligencias múltiples es que no estamos todos en una clasificación en la que este es el más inteligente y este es el menos, sino que como hay múltiples inteligencias, cada uno destaca en unas u otras. Y pues unos son más musicales, otros son más visuales, etc. Bueno, perfecto. O sea, hay espacio para todos, en vez de que estemos todos en una sola línea. Entonces, como digo, pues la educación debería ser eso, ayudar a que salgan afuera lo que la persona lleva dentro, que esto es en el fondo la raíz etimológica de educación, ex, hacia afuera, ducer, guiar, como conducir, ¿no? Educar y conducir tienen la misma raíz, guiar hacia afuera. Sin imponer. Sin imponer y dejando mucho más espacio para creatividad, para la relación personal, para el cuerpo, porque lo de estar tantas horas sentados ante una mesa no creo yo que sea lo más natural para los niños y las niñas. Y también en este sentido, sin que se pierda la presencia de los maestros y maestras en favor de lo que está pasando ahora, que es que cada vez hay más pantallas y menos personas. Y las pantallas son muy útiles para muchas cosas, evidentemente,
pero la verdadera educación solo puede estar relacionada con la empatía que puedes sentir con una persona, no la información. Porque hemos reducido la sabiduría a conocimiento y el conocimiento a información. Entonces las pantallas nos pueden dar información. Si hay un vídeo puede llegar algo más de... Pero la educación sí requiere personas, requiere sonrisas. Con la pantalla no requiere puedes miradas. interactuar. Sí, claro. no hay sonrisas y no hay miradas. Ahora aprovecho para entrar diciendo esto. Dedicas también un capítulo al corazón, a la inteligencia del corazón. Que una de las cosas que dices precisamente es que las emociones que emite el corazón interactúan con el que está al lado, llegan, se reciben y se sienten también con las personas que nos rodean y que se tienen más cerca. Y también me parece muy interesante todo lo que aportas sobre esta información, que es el único órgano, o por lo menos el que más información pasa al cerebro de la que recibe. Correcto. Entonces sí que me gustaría también que nos hablaras un poquito sobre este tema, que encuentro que deberíamos saber todos un poquito más. Esto es otra dimensión de cómo está cambiando nuestra visión de la inteligencia, porque las neuronas, que son las células que asociamos con la inteligencia, pues no solo están en el cerebro, sino que también las hay en el sistema digestivo y en el corazón. El corazón tiene una red de más de 40.000 neuronas, con sus propios neurotransmisores. Y como decía, sí, el corazón es el único órgano que envía más información al cerebro de la que recibe de él. Y hoy en día pues estamos descubriendo que el corazón no es simplemente esa bomba mecánica que había en nuestros libros de texto cuando íbamos a la escuela o al instituto, sino que es un órgano mucho más sutil, y que no todo lo que se dice del corazón es simplemente metafórico. Porque, por ejemplo, la lengua, todas las lenguas están llenas de alusiones al corazón. Hablas de una persona de buen corazón, una persona que tiene el corazón de piedra, se te parte el corazón, etc. No dices nada parecido de ningún otro órgano, ¿verdad? No dices que se me parte el estómago. Bueno, el estómago también tiene neuronas. Es cierto. Pero el corazón, en todas las lenguas que yo conozco, es a donde van a parar todas las metáforas importantes, ¿no? En inglés hay un montón también. Entonces, es curioso porque todas las culturas asocian el corazón con algo que es mucho más que bombear sangre. Y es que ni siquiera la bombea, porque todo el sistema circulatorio participa en el movimiento de la sangre. Eso también hay estudios que lo muestran. Hay lenguas, por ejemplo, en el sánscrito y el pali, en India, la palabra chit, que se traduce normalmente por conciencia o mente, también significa corazón. Y hay muchas otras tradiciones que también sitúan el núcleo de la mente o de la conciencia en el corazón y no en el cerebro. Y una cosa muy significativa, si tú hablas de ti misma, no haces así, haces así. Lo que me pasa a mí, llevas la mano al corazón. No, cuando dices mí, mí no está aquí, mí está aquí. Por tanto, la sede de la conciencia, por más que las neuronas, 100.000 millones de neuronas estén aquí, tú sabes que lo que tú eres está aquí. Aquí sientes las cosas y las decisiones en el fondo las tomas aquí. Y luego el cerebro o la mente, vamos a decir, las racionaliza. Entonces racionalizas, sí, he hecho esto porque tal y tal. Pero en el fondo sabes que las decisiones importantes de tu vida son intuitivas. Tú de repente sientes que tienes que hacer esto. Y es posible que tus amigas te digan, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? No tiene ningún sentido. ¿Por qué dejas este trabajo? ¿Por qué te vas a este lugar? ¿Por qué tal? ¿No? Y eso te lo dice algo que no es la mente racional, algo que está mucho más profundo. Y que normalmente lo sientes aquí. Hablas también de que el corazón es el que hace circular las emociones. Sí, las emociones pasan por el corazón. Incluso otro dato curioso es que el corazón es el que distribuye el calor del organismo. O sea, buena parte de la energía que llega al corazón a través del oxígeno se convierte en calor. Entonces el corazón también lo asociamos con la calidez. Y efectivamente tiene un rol en aportar calor físico también al organismo. Entonces, no solo es la sede de la circulación de la sangre, también es la sede de la circulación de las emociones, lo cual reafirma que cuando la inteligencia inconsciente que hay en la lengua, también hay una inteligencia inconsciente ahí, acuña esa expresión de buen corazón, corazón de piedra, etc.,
no es una simple metáfora. Hay algo ahí de que sí, lo emocional pasa por el corazón. Y luego hay ciertas cosas que sí que te llegan a las entrañas. Porque todo el organismo participa. No es que la mente esté dentro del cerebro. La mente, primero, no es una cosa. Es una red de relaciones. Y en esa red de relaciones participa efectivamente el cerebro, pero también participa el conjunto del organismo. Y no solo participa el organismo, sino que participa toda la red de relaciones en la que tú participas, y participa un fondo intangible de la mente que no está en tu cuerpo. Claro. Aquí también haces referencia, por ejemplo, a la esquizofrenia. Comentas que los esquizofrénicos, una de las características generales que sienten es que se sienten desconectados de su cuerpo. La mente y el cuerpo van por separado, que son como robots. Sí, yo esto lo saco a colación porque Richard Dawkins, que es el principal divulgador de la idea de que básicamente somos máquinas genéticas, autor, por ejemplo, de El gen egoísta, este divulgador científico, zoólogo originariamente, se convenció a sí mismo de que todos los organismos son simples robots, torpes robots, lumbering robots, dice en inglés. Lumbering es como si, torpe. Y él dice que sí, que en el organismo no hay nada más que eso. Incluso 30 años después de la primera edición del gen egoísta, cuando añade comentarios, etcétera, se reafirma en esta idea de los robots, ¿no? Y, por ejemplo, pregunta, ¿tú qué te crees que eres sino un robot? Él está convencido de que eres una simple máquina genética. No solo eso, sino que tu existencia no sirve a otro propósito que la supervivencia de los genes. O sea, los genes, para reproducirse, se inventarían una Noemí, se inventarían un Jordi, etcétera, para luego dejarlos y seguir reproduciéndose por su cuenta. Bueno, esto es una visión que en el fondo es demencial y algún día se reconocerá así. Es demencial, por más que se divulgue en muchas cátedras. Pero una de las cosas que me llama la atención es que esto solo es posible si hay una enorme desconexión de tu propio cuerpo. Tú solo puedes considerar que eres un robot si te sientes completamente alienado, completamente desconectado de las sensaciones vivas de tu cuerpo. Las sensaciones, y eso coincide mucho con la experiencia, lamentablemente, de pacientes esquizofrénicos que en la literatura psiquiátrica pues dicen, efectivamente, me siento como un robot, me siento como una máquina que otro puede controlar, etc. Entonces yo lo que hago en el libro, en un capítulo que hay gente que me ha dicho que es muy divertido incluso, aunque en el fondo lo que señala es una cosa muy dura, es que, bueno, cotejo citas literales de Richard Dawkins, de esta visión de que todo es robótico y genético, con citas de pacientes esquizofrénicos o de psiquiatras que los han intentado ayudar, y ves que en el fondo esto es una visión completamente fragmentada, que es lo que esquizofrenia significa originariamente. Es una visión completamente fragmentada de la experiencia de la persona. ¿Podríamos decir que hay una desconexión entre el corazón que hablábamos antes y el cerebro? Sí, hay una desconexión entre, por un lado, la conciencia de la persona y su organismo. Esta es la desconexión básica, ¿no? Y luego podrías decir también que sí, que también hay una desconexión clara entre la mente racional y la conciencia más intuitiva, que normalmente las ubicamos en lo que en ciertas tradiciones llamarían el chakra del corazón, ¿no? Sí, sí. Pero lamentablemente esa es la visión que hoy en día predomina, que es una visión que quiere reducirlo todo a términos mecánicos, cuantificables, digitalizables, controlables, etc. Todo lo cual está muy bien en su justa proporción. Porque por ahí, con ese querer cuantificarlo todo, nos olvidamos de la sustancia de las cosas, que siempre es cualitativa. Y aquí hay un problema de fondo, que es que en el origen de la ciencia moderna, tanto Descartes como Galileo dicen explícitamente en sus libros que lo único que es real es lo que se puede medir. Velocidad, aceleración, presión, longitud, esto es real. En cambio, emociones, sentimientos, intuiciones, belleza, justicia, colores, olores, sabores, todo esto son impresiones subjetivas, epifenómenos, etc. Entonces, bueno, eso nos ha servido para desarrollar una ciencia y una tecnología que son muy útiles para muchas cosas, pero lo que en el fondo te interesa en tu vida no son longitudes, pesos y medidas, son cualidades. Es lo que sientes por otras personas
lo que sientes por una serie de cuestiones, tu interés por la justicia o por la belleza no se puede cuantificar. Entonces hemos desarrollado esta visión del mundo que es muy precisa, puede medir cosas muy bien, magnífico, pero se olvida de lo más esencial. Y esto es absurdo. Lo más esencial es intangible. Las palabras, las ideas también son intangibles. ¿Y cómo podrían haber surgido de algo tangible? Entonces estamos en un mundo que considera que la base de la realidad es la materia y todo lo demás son derivados secundarios de la materia. Y por eso en el subtítulo de este libro y en un libro anterior también hablo de posmaterialismo. Porque veo, y lo veo con mucha esperanza, que estamos pasando de una visión que quiere reducirlo todo a parámetros mecánicos y materiales a una visión que se da cuenta de que más allá de lo material y lo mecánico hay cosas intangibles. Incluso la propia ciencia nos está acompañando hacia ahí. En la física a través de la cuántica, en biología a través del tipo de biología que estoy intentando divulgar aquí. Claro, porque incluso decías, lo único verdadero son las cosas que se pueden medir y has dicho como la velocidad de la luz. Sin embargo, también haces referencia a que ha cambiado a lo largo de los años, sí, ¿no? La constante de la velocidad de la luz. Esto lo saco a colación también porque la visión tan rígida que a veces tenemos de las cosas, pues es bueno darse cuenta de que a menudo se aguanta con pinzas. Entonces, el tema de la velocidad de la luz, que es la constante básica de la física, ¿verdad? Resulta que el valor que tenemos de la velocidad de la luz se estableció por decreto en un congreso de metrólogos son los que se dedican a estudiar las medidas, en los años 70. ¿Y por qué? Pues porque en todas las mediciones de la velocidad de la luz que se habían hecho en los últimos 50, 60, 70 años anteriores a ese congreso, la luz variaba. Variaba quiere decir que se veía una cifra con un margen de error de tanto, ¿vale? Pero es que la próxima vez que se medía estaba fuera de ese margen de error. Entonces, pues no, la velocidad es esta por este margen de error. Y luego se volvía a medir y bajaba, subía, etc. Claro, aquí no hay quien, para cosas pequeñas, distancias cortas, enviar un electrón a la Luna, no hay problema quizá. Pero para las distancias cósmicas que queremos ver en el universo, pues esto no funciona de ningún modo. Entonces, pues no, la luz es tanto. La velocidad de la luz es esta. Y el metro, que en su momento el metro oficial era una barra metálica que estaba en un museo de París, se redefinió en función de esta velocidad de la luz que se ha establecido por decreto. La cuestión es que si la velocidad de la luz no es constante, se desmontan todas nuestras teorías del Big Bang en adelante. Y hay físicos que están empezando a decir esto. Bueno, ¿qué garantía tenemos de que la velocidad de la luz, que hoy si la medimos es tal, hace 100 años fuera otra, o hace 1000 años, o hace 1.000.000 de años? No hay ninguna garantía de ello. Y en cambio nos ponemos a especular de que en los primeros 3 segundos después del Big Bang pasó esto y aquello. En algo que se supone que pasó hace 13.700 millones de años, o los que sean. No hay manera de saber que las leyes que hoy observamos, o las regularidades que hoy observamos aquí y ahora, se puedan aplicar allá. Estamos extrapolando sin ningún fundamento. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque es la única manera de crearnos una imagen de lo que se le ha pasado. Porque si no hay unas leyes que sean constantes, pues no podemos imaginar esa historia. Pero es una historia posible entre muchas otras. Stephen Hawking, el físico que está en silla de ruedas, que antes también he citado, también cita un artículo suyo que dice que no hay un solo pasado en la historia del universo, sino que momento a momento, desde el aquí y ahora, podemos elaborar pasados que sean coherentes con lo que estamos inventando aquí y ahora. Es decir, que en vez de que todo sea una línea de la que todos venimos, es una cosa que se puede ramificar y pueden haber múltiples pasados. Esto lo está diciendo Hawking en un artículo científico lleno de ecuaciones, que se puede descargar en internet. Y por tanto, bueno, ¿qué ocurre aquí? Seguimos cerrados en el paradigma, no antiguo, pero yo creo que todo esto lo que nos tiene que servir es para abrirnos la mente, aunque sea solo a plantearnos que pueden haber otras posibilidades. Y otra cosa se nos plantea aquí, a la que nos lleva todo esto, es el hecho de que lo único que es verdaderamente real
es lo que estamos experimentando en el aquí y ahora. Y a partir de aquí podemos extrapolar pues, un pasado en la evolución del universo, de la Tierra, etc., o como podemos extrapolar un futuro. Pero eso irá cambiando continuamente, porque tendremos otras maneras de concebir la realidad. La única realidad tangible es esta, la que estamos experimentando desde lo intangible de nuestra conciencia. Lo que pasa es que caemos en el autoengaño de creer que no, que esta experiencia inmediata de la realidad que tú tienes, que es algo innegable, por más que venga un neurocientífico y te diga que es una ilusión, tu experiencia de ti misma, de ti mismo, siempre es el fundamento último de tu conocimiento. Descartes ya llegó ahí. Esto que es intangible es la base de toda experiencia y de toda realidad. Y nos acabamos convenciendo de que no, de que la realidad son fenómenos materiales, partículas, genes, etc. Y luego a partir de ahí sale como el fenómeno de la conciencia. Pero hay algo que no encaja. Esto nos lleva a otro tema, que es que creemos en esta cultura materialista, pues que érase una vez la materia, de ahí emergió la vida, no sabemos cómo, porque no hay manera de explicar cómo de átomos y moléculas inertes surgiría la vida. Y de esta vida supuestamente no consciente, emergería la conciencia. Esto, en el fondo, no hay manera de explicar cómo puede haber surgido, cómo puede surgir la conciencia de lo no consciente, cómo puede surgir lo intangible, como las ideas, como la conciencia, de lo tangible. Y lo curioso es que todos los relatos de la creación, en todas las tradiciones espirituales, en todas las culturas indígenas, te hablan de que la fuente última de la realidad es la luz, el silencio, el Tao, la conciencia primordial, Dios, los dioses, algo que es siempre intangible. Y que cada cultura lo colorea de un modo determinado. La única cultura que cree que en el principio de todas las cosas érase la materia inerte, concentrada en un punto que se llama singularidad, es la nuestra. Y es curioso porque si eso lo analizas con calma, no tiene sentido. Y sin embargo es lo que se divulga en casi todos los libros de ciencia y en casi todas las clases. Exacto. Pero no tiene sentido. ¿Crees que estamos volviendo otra vez a recuperar con la física de hoy en día la visión más ancestral? Sí, porque, o en cierto modo sí, bueno, ya hay este libro de los años 1975 de Fritjof Capra, El Tao de la Física, en el que él, como físico, se dio cuenta de que lo que leía de taoísmo, hinduismo y budismo, de estas tres tradiciones, wow, iba a parar lo mismo. En el sentido de que la física contemporánea nos muestra un mundo en el que las cosas no están separadas, fragmentadas, sino que todo está profundamente interrelacionado. Y eso es algo que esta conciencia de unidad ya está presente en estas tradiciones orientales, como lo está en la mística cristiana y lo está en toda la tradición espiritual genuina. Y nada está separado y todo es profundamente dinámico. No hay cosas fijas. Lo que nos parece fijo es simplemente que se mueve poco, pero todo se está moviendo, como se está moviendo cada una de nuestras células que están haciendo procesos continuamente. Nada está quieto. Entonces, hemos pasado de esta física newtoniana, clásica, que nos mostraba el universo como una máquina, con una gran burocracia, en la que todo tenía sus códigos y sus numeritos. Y entonces, estábamos viviendo en esa burocracia, era muy aburrido realmente. Y ahora, wow, la nueva física nos invita a ver el mundo como algo profundamente dinámico e interrelacionado, y por tanto mucho más interesante. Porque en la medida en que está todo interrelacionado, se abre la posibilidad, o tiene sentido ya, pues que lo que tú experimentas indirectamente está influyendo en otros lugares. Lo que siente tu corazón puede repercutir en lugares completamente distantes y distintos. Lo que sueñas puede estar comunicándote con cosas que son absolutamente reales. Y todo eso son cosas de las que tenemos experiencias a veces, ¿no? Piensas en una persona y suena el teléfono y es ella, una persona que hace años que no pensabas en ella. Esto sucede, nos ha pasado muchas veces a muchos, y no hay manera de explicarlo científicamente. En cambio, en un mundo en el que todos son bolas de billar aisladas. Pero si nos damos cuenta, como nos está mostrando la física, que todo está relacionado profundamente, entonces todo eso tiene sentido. La física nos lo muestra en el sentido, lo cito también en el libro, de que no se puede hablar
con propiedad de un electrón como de algo aislado. Que un electrón solo tiene sentido en función de todos los otros electrones. Esto dicho en años recientes por revistas como Nature, ¿no? La revista científica más prestigiosa. Entonces esta idea de que vamos a separar las cosas en fragmentos y así las podremos conocer, que es la idea del método cartesiano, pues esta idea para algunas cosas funciona. Para desmontar un Lego y volverlo a montar va muy bien, pero para entender a una persona no funciona. Si desmontas a la persona y luego la quieres volver a montar, no. Ah, bueno, va. Claro, entonces realmente estamos hablando ya de lo que es el holismo, hablas de Gaia también, y esto es a lo que nos está llevando la ciencia de hoy en día. Bueno, esto es la parte más, digamos, luminosa, esperanzadora de la ciencia de hoy en día. Yo, en los años que estuve en Inglaterra, daba clases en un máster de ciencias holísticas, donde James Lovelock, el co-creador de la teoría Gaia, pues tenía cada año, etc. Y ahí poníamos énfasis en esta parte de la ciencia contemporánea que está apuntando a una visión de la realidad mucho más interdependiente, dinámica y con implicaciones espirituales, con implicaciones de que no eres un simple átomo perdido en un mundo sin sentido, sino que eres parte de una realidad vibrante y llena de sentido. Lo que ocurre es que, bien, esa corriente está ahí, está en física, está en biología, está en psicología, está en muchas disciplinas, pero lo que predomina todavía en la mayor parte de la ciencia es todavía la visión mecanicista. Los cambios de paradigma siempre llevan tiempo, llevan generaciones. De hecho, se dice, por ejemplo, en el mundo de la física que las teorías cambian cuando se mueren los grandes físicos que apoyaban las teorías anteriores. Era un proceso que, bueno, usted aprendió esto a los 20 años y igual a los 60 sigue aferrado ahí. En realidad, si estás suficientemente viva, deberías ir renovando tu pensamiento, tus ideas continuamente, tal como tu cuerpo renueva sus células cada pocos años, en algunos casos cada pocos días, según el órgano. Pero hay gente que adquiere una visión de las cosas y se queda ahí y rechaza las nuevas visiones porque no, me da miedo cambiar ahora yo y entonces, bueno, los paradigmas requieren su tiempo, ¿no? Hay gente que ya se ha dado cuenta de esto en los años 20 y 30 del siglo XX. Cada vez somos más los que nos damos cuenta. Creo que nosotros y todos los que nos escuchan somos parte de esta mayoría creciente de personas que nos damos cuenta de que el viejo paradigma materialista y mecanicista no lleva a ninguna parte. Nos lleva al vacío existencial y al caos ecológico y a la desestructuración social. Y que en cambio está emergiendo un nuevo gran mundo de conocimiento a través de las tradiciones que nos llegan de otros lugares, a través de lo que redescubrimos de nuestras propias tradiciones y a través de la misma ciencia, que nos muestra, como decíamos antes, pues que el mundo es un lugar mucho más prodigioso y mucho más digno de ser vivido de lo que pensábamos. Y es más, realmente siendo así, lo más importante, creo, para todos, es que adquirimos una mayor capacidad de bienestar, de felicidad, Y pasamos de ser meros espectadores pasivos de un mundo que ya estaba hecho a ser co-creadores de una realidad que continuamente se manifiesta en función de cómo te aproximas a ella. Cito también a Wheeler, que es un gran físico del siglo XX, que dice que incluso en el mundo de la física, la respuesta que te dan las partículas depende de cómo planteas la pregunta. También pasa eso con las personas, ¿no? Una persona te va a responder de manera distinta según el tono con el que te diriges a ella. Sí. Bueno, pues Wheeler, el gran físico del siglo XX, decía que eso también pasa en el mundo cuántico, que la respuesta depende de la pregunta. Y entonces, claro, ese es un mundo mucho más interesante que un mundo que ya está todo dado. Que ya sabemos lo que va a pasar. Sí, que es un mundo pues aburrido. Y en este sentido, pues yo creo que estar vivos hoy en día, con todos los retos que tenemos y todas las oportunidades que tenemos, es una aventura mucho más interesante de lo que había sido la vida en otras épocas. No necesariamente más fácil, porque en otras épocas tenían las certezas más claras, pero sí que es mucho más interesante. Pues no me gustaría acabar sin, si me permites, leer un parrafito que me ha gustado mucho sobre el propósito de la vida. Muchas gracias. Lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Es cortito, que nadie se asuste. Pero bueno, es una cita de Erich Fromm
que pones que, bueno, habla de que el propósito de la vida consiste en nacer plenamente. Y que ello, claro, ¿qué implica? ¿No? Pues implica desarrollar la propia conciencia, la propia razón, la propia capacidad de amar, hasta el punto de que uno trasciende la propia situación egocéntrica y alcanza una nueva armonía, una nueva unidad con el mundo. Y luego añade, estar en sintonía con la naturaleza humana, superar la separación y la alineación. ¿Alienación? Alienación, ¿cierto? Ser creativo, abandonar el ego y la codicia y llegar a la experiencia de la unidad con el mundo. Y esta idea de que vivir es nacer plenamente o vivir es nacer a cada instante, podría ser un poco de resumen. Porque eso es lo que hacen nuestras células, se están renovando continuamente. Eso es lo que hacen las células de todo organismo, nacer a cada instante. Y por eso la vida, también la vida humana, está más viva cuanto más te renuevas, cuanto más naces a cada instante. Y cuanto más te renuevas, más vivo estás. Por tanto, Jordi, para finalizar, ¿cuál es el propósito de la vida? El propósito de la vida lo encuentras tú, lo encuentra tu corazón a cada instante. No es que haya una fórmula, porque entonces sería muy aburrido y dirían, mire, este es el propósito de la vida, y todo el mundo a seguir por ahí. No, el propósito de la vida es escucharte a ti misma, escucharte a ti mismo, y seguir escuchando hasta que oigas, es por allá. Es eso, momento a momento. Cuando no sabes por dónde hay que ir, te escuchas y tarde o temprano ves cuál es tu camino. Entonces, el propósito de la vida, aquí y ahora, por ejemplo, en un mundo que tiene desequilibrios ecológicos y sociales como nunca, y que ecológicamente está al borde del colapso de muchas maneras. Yo creo que el propósito tiene que ver con cómo tú, a partir de lo que a ti te gusta hacer, a partir de quién tú eres, de dónde estás, de cómo eres, quieres hacer, te gustaría hacer para contribuir a la transformación de la realidad que se nos está pidiendo. Yo creo que en este mundo hay épocas, todas las épocas son épocas de cambio, pero unas solo son más que otras. Y esta como ninguna, ¿no? Porque hoy en día todo está sacudiéndose, temblando. En todas las profesiones lo que aprendiste hace 10 años, a cabo de un tiempo ya no sirve. En todos los enfoques que tenemos, todas las actividades, hay que cambiarlas para poner el bien común en el centro y tener en cuenta pues, que somos parte de la Tierra y no estamos por encima de ella. Entonces, en este mundo que nos pide un cambio tan grande, es bueno preguntarse qué puedes hacer tú para contribuir a esa transformación de la realidad personal y de la realidad colectiva, pero no hacerlo en el sentido de que, pues yo me tengo que adaptar a estas circunstancias, sino buscar qué es lo que a ti te gusta hacer. A ti te gusta hacer entrevistas, por ejemplo, o terapias, o otras cosas. Me lo paso bien. ¿No? Sí. Pues, porque solo cuando encuentres eso que realmente te gusta hacer, en la medida que te guste hacerlo, aunque a veces sea difícil y te tengas que esforzar, esa será la señal de que lo estás haciendo bien y de que es lo que te toca hacer a ti. Descubrir qué es lo que te toca hacer, que en el fondo será lo que querrías realmente hacer. Aquí lo señalas como la apetencia. Sí, bueno, de la supervivencia, la apetencia, claro, pongo eso. Pero no apetencia en el sentido de que ahora me apetece pues, tomar una bebida, etcétera, en el sentido más trivial, sino que es lo que en el fondo tú te late dentro de ti. Y cuando vibras con eso que late dentro de ti, pues todo encaja cada vez más. Muchísimas gracias, Jordi, porque yo seguiría hablando contigo porque tienes tantos datos, tanta información, tanto que me quedaría horas, no nos da hoy el tiempo para más. Entonces sí que lo recomiendo de verdad el libro porque por supuesto no hemos podido hablar de todo lo que aquí pone y si lo hubiéramos hecho la gente a lo mejor luego no lo compra. Bueno, entonces bueno, también está bien que alguien pueda tenerlo. Inteligencia Vital de Editorial Kairos, que bueno, lo pondremos también por si alguien quiere buscarlo. Y te animo a que sigas haciendo... Bueno, también quiero decir que creo que este es el 10º libro que publicas. No, en Kairos tengo 5 publicados y tengo algunos más, pero sí, este es el más reciente. Vale. Y sí seguiré escribiendo porque es lo que en mi caso siento que me toca hacer. Pues me alegro mucho y yo voy a ser a partir de ahora una fan... Ya
lo soy. Pero, o sea, el libro que salga, de verdad, que Muchas gracias, Noemi. que voy a leer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti.